Muy bien, compañeros. Continuamos entonces. Vamos a entrar al aspecto ahora de lo que es del aparato de infecciones por sistemas, a la parte de infecciones intraabdominales y enterobacterias, ¿de acuerdo? Intraabdominales y enterobacterias. En teoría, ¿la más frecuente acá cuál es? ¿Qué es lo que vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de diarreas. Vamos a hablar de diarreas. Y las diarreas las podemos agrupar según su mecanismo por toxinas o según su componente, si es acuoso o es un componente de tipo inflamatorio, o sea, con sangre. El acuoso puede ser de dos tipos, ¿te acuerdas? Uno era el secretor y el otro era el de tipo osmótico, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo diferenciabas? Con el ayuno, ¿no? Si tú dejabas de comer, el osmótico iba desapareciendo, en cambio el secretor era independientemente del consumo, ¿de acuerdo? Y el inflamatorio tú podías distinguir si era invasivo o de tipo no invasivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Acuoso y secretor, ¿quién da? Vibrio cholerae. Mnemotecnia. Cuando se te va el agua, ¿qué te da? Cólera. Acuoso y secretor, Vibrio cholerae, ¿de acuerdo? La osmótica obedece más a la de tipo parasitario, ¿ya? Parasitario. Cuando hablamos de inflamatorio, tenemos dos puntos, invasivo e invasivo. Las invasivos, pues tú tienes la Shigella y la E. coli entero invasiva, obviamente, ¿no? Y las no invasivas, las demás espectros de E. coli. Y acá tenías uno, Clostridium difficile, ¿ya? Esa es una forma en cómo podías agrupar las diarreas. La otra es cuando tú lo pones en base a toxinas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una enterotoxina? ¿Qué es una neurotoxina? ¿Qué es una citotoxina? Mira, cuando tú veas el término neuro delante de algo, es porque es un centro regulador de algo. O sea, neurotoxinas atacan al centro regulador del vómito. Centro regulador del vómito. ¿Quiénes están más frecuentemente involucradas como neurotoxinas? Está el Staph aureus y está el Bacillus. ¿Sí? Sencillo. Cuando tú vienes hablando de enterotoxinas, entero viene de qué? Enterocitos. Entonces, alteras los mecanismos de absorción y de secreción. ¿De acuerdo? ¿Quiénes tienes acá? E. coli, por ejemplo. También está metido el Staph aureus. Staph aureus está metido en todos lados, ¿no? Y a los, salud, a las fendas del vibrio. ¿Ya? Y cuando tienes a las citotoxinas, estas son destructivas, destructivas, ¿ya? Y las destructivas sean diarrea inflamatoria. ¿Quiénes están acá? Helicobacter. ¿Quiénes son diarreas destructivas? Shigella, E. coli, toxinas chica, E. coli, ¿qué más? Lo que mencioné hace un momento. E. coli, ¿qué? Entero invasivo y tenemos al entero hemorrágico, ¿de acuerdo? Y ahora mira, acá también se metía ¿quién? Clostridium difficile. Vamos a tener que hablar un poquito de esto. Esto que te muestro acá es un horror visual, pero lo vamos a tomar bonito. Generalmente, los mecanismos de alteración de estas toxinas es rápido. Rápido. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a tenerlo? Si es rápido, bien rápido, en las primeras 6 horas, eso es náuseas y vómitos más que diarrea. Si es rápido, entre las primeras 8 y 6 horas, esto es dolor abdominal y empieza a aparecer las diarreas. ¿Quiénes están metidos acá? Estafilococo, Bacillus y Bacillus en medio. ¿Por qué? Bacillus era termoresistente. Y acuérdate que Bacillus, cuidado con Bacillus, estaba en el arroz frito. ¿En dónde? Tifas. ¿Sí? Y el Staphylococcus aureus, cuando te digan una pregunta de diarrea mediada por toxina Staphylococcus aureus, te van a decir que es comunitario. La clásica pregunta del examen de salud pública te decía, es un grupo de caliwarma que tras comer algo, todos los niños vienen en diarrea. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuentemente implicado? Estafilococo aureus, ¿de acuerdo? La mayoría de cosas, mira lo que te pone acá. Mayonesa, arroz, aves, verduras. Esto es el día a día de la comida peruana, ¿no? Un arroz con pollo, mira. Mayonesa, arroz, aves y verduras. ¿Y por qué no nos da tanta molestia? Porque nuestro sistema se adaptó, ¿de acuerdo? Nuestro sistema se adaptó. Por eso, cuando viene el gringo a comer, come esto y se va en diarreas, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? La diarrea del viajero. O sea, han tenido que ponerle nombre para que el gringo diga, oye, yo como sano, tú no, porque se va en diarreas, ¿ya? Y cuando esta clínica viene más prolongada, de 16 horas, ya empiezan los problemas, ¿no? Ahí te hablamos de qué? De 3 tipos, acuosa, sanguinolenta e inflamatoria. Estos dos están en conjunto, pero lo he separado para explicarte algo ahorita. La mnemotecnia del cólera, ¿no? La que te dije, si se te va el agua te da cólera, o sea, es una diarrea acuosa, ¿de acuerdo? ¿Mediada por qué? Enterotoxina. ¿A qué se asocia? Con agua sucia, ¿de acuerdo? Acá también se mete el E. coli enterotoxigénica, ojo, enterotoxigénica. ¿A qué se asocia? Con agua sucia. Pregunta de cultura general, ¿cuándo fue la epidemia de cólera en el Perú? 1991, ¿ya? Como cultura general, pero ¿por qué te pregunto? Mira, el vibrio en cólera te da una diarrea acuosa tan intensa que esos pacientes llegaban ¿a qué? A diálisis. Llegaban a diálisis por falla renal aguda de tipo renal, hipovolémica sostenida, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora mira las demás. Salmonella, Campylobacter, Shigella y una forma de vibrio. Este es el vibrio cholerae. Su primo hermano feo se llama Parhemolyticus. Te dan diarrea inflamatoria. ¿A qué lo vas a asociar? Huevos, aves y qué más? Y verduras en mal estado. Estas sí que te pueden dar diarreas inflamatorias, o sea, diarreas con sangre en un tiempo más o menos prudente, ¿no? Las primeras, así como rápido vienen, rápido se van. Las toxinas por Staphylococcus aureus, ¿cómo te explico? Hoy te vas al mercado, te comes una manzana de esas dulces y te da diarrea a las 5 horas.
y en la noche ya estás bien y quieres comer y te compras otra manzana. ¿Eso cuál es? Toxina inmediata, ¿no? El estafilococo aureus. Así va, fácil viene y fácil se va. Las demás ya tienes que pensar qué cosa, hidratación, antibiótico en caso lo requiera, ¿ya? Y tienes que acordarte de este desgraciado vibrio, diarrea acuosa exagerada, te puede llevar a la falla renal, y eso, no, y eso pasó. Bueno, no nací en ese momento, pero por historia el virus coleral se asociaba a estas diarreas fulminantes acuosas, era lo que describen, un mar de heces en las camillas, ¿no? De los pacientes. Llegaban a falla renal aguda, y los pacientes necesitaban diálisis, ¿ya? Diálisis. Vamos a tocar cada uno de estos, pero tengo que hacerte mención. Bueno, estos son los criterios de gravedad, ya lo sabes, ¿no? Si el paciente está muy deshidratado, muy añoso, no toma nada por la boca, no lo mandes de alta. Bueno, este paciente se tiene que quedar. Las diarreas inflamatorias, ¿quiénes se las dan? Mira este grupo. ¿Requieren qué cosa? Hospitalización. ¿Por qué? Porque estos pacientes, uno, te puede dar compromisos inmunomediados, y acá tienes a Campylobacter. Campylobacter, ¿qué te podía dar como inmunomediado? Excelente. Ya embarré. O sea, no los dejes de lado. Estos inflamatorios generalmente se hospitalizan. ¿Ya? Se caracterizan también si el paciente tiene intolerancia anal, pues, ¿no? No toma nada de agua. El paciente está extremadamente deshidratado. ¿Cómo lo ves? Sin el pliegue, pues, ¿no? Mucosas. El paciente está séptico, mal estado general y muy añoso, se quedan. ¿De quién te tengo que hablar importante acá? Y está de moda. Como es moda, lo tenemos que tocar. Del Clostridium difficile. El Clostridium difficile no es difícil, ¿de acuerdo? El nombre correcto cuando tengas una diarrea es enfermedad diarreica asociada a Clostridium difficile. Antes se le conocía como el nombre de una colitis pseudomembranosa. Oye, antrax en el gastrointestinal me podía dar pseudomembranas. Sí, por eso el término pseudomembranosa no es patognomónico de Clostridium difficile y por eso se le quitó, ¿no? Entonces se llama enfermedad diarreica asociada a Clostridium difficile. Antes conocido como colitis pseudomembranosa. Esta es una clásica pregunta de qué? Diarrea nosocomial. Diarrea nosocomial. Y acá está la toxina. Con el Clostridium está mediado por toxinas. Mira, es una toxina el Clostridium difficile que es una citotoxina. ¿Ya? No llega a invadir del todo la mucosa epitelial, pero sí la destruye. O sea, no va a atravesar exageradamente, pero sí ese componente destructivo. ¿Y esto qué se asocia? Antibióticos. ¿Quién es el más frecuente implicado? Clindamicina. ¿De ahí que viene? Los beta-lactámicos. Eso es lo que bromeábamos, pero pasa, ¿no? Que viene un paciente y dice, ya, me has dicho si más de 70 años lo puedo hospitalizar. Ya. Viene un paciente con neumonía, cría en comunidad, curso 65, 1, y dice, ¿sabes qué? Lo voy a hospitalizar. Le meto, ¿qué cosa? Pipetas. El abuelito está yendo bien. Al quinto día empieza con diarrea. Dice, mira, seguramente su familia trajo algo más. Le cambio al banco, más mero, pues de yapa. Y el paciente sigue con deposiciones líquidas sanguinolentas. ¿Qué es eso? El Clostridium difficile, pasa tu intestino, está marginado, ya está por ahí, tranquilo. Las otras bacterias comensales de tu cuerpo la marginan, la botan. Pero si tú barres esto, Clostridio se revela y empieza su ataque, ¿no? Empieza su condición y bota, ¿qué cosa? Toxinas, ¿ya? Toxinas. Cuando tú quieres demostrar que tienes un Clostridium difficile, ¿cómo lo haces? Toxinas en heces. Toxinas en heces. ¿Correcto? O sea, ¿ven? Clostridium difficile no es difícil. Recontra fácil. ¿Cuál es lo fregado de esto? Su tratamiento. ¿De acuerdo? Lo primero que tienes que hacer ante un cuadro de un Clostridium difficile, de una enfermedad diarreica asociada a Clostridium difficile, lo primero es, ¿qué cosa? Retirar antibióticos implicados. O sea, ¿quiénes te dije? Clindamicina o beta-lactámicos. Lo segundo es un aislamiento de hasta 48 horas. Post diarrea, o sea, dejó de tener reposiciones y 48 horas tiene que estar aislado. Lo tercero ya es darle un tratamiento antibiótico. Y acá le das vancomicina. ¿Endovenoso, Cristian? Vía oral. Y ahora la pregunta para ustedes, ¿por qué? Vancomicina endovenoso, cuando tú le das endovenoso, le das un mecanismo de acción rápida y se absorbe rápido. ¿A ti te conviene que el antibiótico se absorba rápido o que se quede una fracción ahí para que siga eliminando toxinas? Entonces la biodisponibilidad oral de vancomicina es menor. Por eso lo das, ¿de acuerdo? Por eso lo das, para que siga su mecanismo. Doctor, mi paciente sigue mal, no funciona. Mira, ya le vas a dar vancomicina vía oral y le tienes que agregar la metronidazol. Este sí que lo das endovenoso. Doctor, no da el señor. Sigue con ese sanguinolento, se va a chocar. Sigue el paciente, mal de estado general. Llamas a tu pata de cirugía. ¿Cuál es la cirugía de Clostridium difficile? Pregunta de examen. Acá le das qué cosa. Colectomía. Coloctomía. ¿De tipo qué cosa? Subtotal. Pero como eres piadoso, le pones con preservación de recto. Está 1, 2, 3, 4 lesiones de desorden para que alcance espacio. Todo el daño que le hemos podido causar a este paciente por el uso indiscriminado de antibióticos. Se queda sin colon, pero piadosamente le conservas el recto. ¿Ya? Primero es retirar el antibiótico. Tienes que retirar el antibiótico implicado. Lo segundo es aislarlo. Tercero es recién darle vancomicina vía oral. Si no te funciona, recién pasas al paso 4. Si a pesar de eso no te funciona, ya pasas al paso 5, que es lamentablemente llamar a cirugía. Y como pregunta de examen, ¿cuál era? La cirugía por una colitis asociada, por una enfermedad diarreica grave asociada a Clostridium difficile, ¿cuál es? Colectomía subtotal con preservación de recto. Esa me vino bien en mi examen. Pero eso fue en el 2020. Ahí vino. Yo soy parte de esa promoción atípica rara de COVID que los exámenes, ya, ahí viene esa pregunta, ¿de acuerdo? Cirugía, colectomía subtotal con preservación de recto. ¿Bien? Ahora sí, hay que hablar de cada una de estas que están involucradas, pues, ¿no? Mira, cuando vamos a ver los tipos de diarrea,
Lo vamos a anotar así. E. coli, Shigella, Salmonella y Vibrio. ¿Cuál es el más facilito? El Vibrio, ¿ya? ¿Por qué? Te da una diarrea de tipo acuosa. Ojo, que la diarrea puede ser tan profusa que te puede llevar a ¿qué cosa? Insuficiencia renal aguda, que requiere hemodiálisis. Complicación clásica de la insuficiencia renal aguda, ¿cuál es? Acidosis. Estos pacientes así hacen acidosis metabólica. Como tienen un mecanismo, ¿no? Del Vibrio cólera está ahí, que bota cólera con C de cloro, haces clorurrea. ¿De acuerdo? Por alguna razón, el grupo de mayor riesgo, el grupo sanguíneo es el O positivo. Es el O positivo. ¿De qué se encarga hacer cólera? El Vibrio. Inhibición de la reabsorción de sodio y activación de la secreción de cloro. Por eso te bota cloro y te da clorurrea. Tú tienes clorurrea en las heces y ¿qué tendrías en sangre? Hipocloremia. ¿De acuerdo? Hipocloremia. Eso es con ¿qué cosa? Con Vibrio. Existen otras formas aparte de Vibrio pleural, el parahemolíticus y el bulníficus, ¿de acuerdo? Estos están asociados a eso, más que cosa que afectación dérmica, ¿ya? Dérmica, pero sí que te pueden dar un compromiso gastrointestinal. El Vibrio, característico de cólera, vamos a robar un poco de espacio, te da una diarrea en lavado de arroz. Por si te preguntaran, difícil, porque ya pasamos esa época, ¿de acuerdo? Pero sí te pueden preguntar la complicación de una acidemia, ¿de acuerdo? Acidemia. ¿Dónde crece Vibrio? Te presento al agar, tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Horrible, ¿no? Llámale por su nombre de patas, SBS. Ahí crece Vibrio. Ese es el medio de cultivo por si te lo preguntaran en qué, en ciencias básicas. ¿Ya? El medio de cultivo que siendo Vibrio es el agar, tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. No te van a poner esa monstruosidad, te pueden poner TCBS. ¿De acuerdo? Ahí crece Vibrio. Tratamiento para Vibrio. Las enterobacterias responden muy bien ¿a qué? A quinolonas, ciprofloxacino. Si no tuviera el paciente no es alérgico, ¿qué podrías darle? Un macrolio, acitromicina. Y con eso muere tu Vibrio en cólera. Yo te pido que te acuerdes esta, que una vez preguntaron, la TCBS. Es feo el nombre, agar, tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Aprende, ¿ya? Trata de memorizarlo con alguna mnemotecnia. El medio de crecimiento de Vibrio. Muy bien. De estos, ¿cuál me importa también? Salmonella. Salmonella tiene algo llamado el signo de Fayet. Es este signo de Fayet. La salmonella tiene dos presentaciones. Una salmonella que es una de tipo invasiva y una de tipo no invasiva. La que te produce diarreas, aunque no lo creas, es la no invasiva. Salmonella tiene tifi y paratifi. ¿Cuál es acá? La paratifi. Pero cuando la salmonella te da estreñimiento, ¿te puede dar estreñimiento? Claro. Acá que estamos hablando de la invasiva. Entonces, salmonella tiene estas formas, ¿no? Invasiva y no invasiva. La clásica que tú ves es con diarreas, y eso es no invasiva, ¿de acuerdo? La que te da generalmente constipación obedece a la forma de tipo invasiva. Preguntas clásicas de salmonella, signo de Fayet. ¿Qué significa el signo de Fayet? Esa es la paciente que viene. Generalmente el paciente con fiebre hace ¿qué cosa? Taquicardia, ¿no? Pero estos pacientes hacen ¿qué cosa? Bradisfigmia. ¿Qué es eso? Disminución del pulso nada más. Ponle bradicardia, ese es un nombre pituco, bradisfigmia. Mira lo que te puede dar. Como salmonella se puede meter en el sistema retículo endotelial, te puede dar hepatoesplenomegalia, ¿ya? Hepatoesplenomegalia. Pues esto que ven acá, a su costado, le corresponde a salmonella. Eso es la roseola tífica. Esto acá es un rash asalmonado. Eso es clásico de roseola tífica, ¿de acuerdo? Es una complicación que aparece al final de la primera semana. O como quieras, al inicio de la segunda, pero ahí se va, ¿no? El rash asalmonado de la roseola tífica. Y mira, las complicaciones severas aparecen a partir de la tercera semana. ¿Cuáles son? Tú puedes tener que este paciente haga ¿qué cosa? Hemorragias gastrointestinales, obviamente, ¿no? ¿Y qué cosa? Perforaciones. Complicaciones raras, pero de mucha carga de mortalidad en estos pacientes. La mayoría de estos cuadros van a responder muy bien. ¿A qué te he dicho? A las quinolonas. Pero mira, un 5% se hacen portadores crónicos. ¿A dónde se mete? Excelente, a la viabilidad. Bilis, ¿de acuerdo? A la vesícula biliar, bilis, se hacen portadores crónicos. ¿Y a qué se asocia cuando tienen eso? Leucopenia y neutropenia. ¿Sí? Leucopenia y neutropenia. Antiguamente usábamos ¿qué cosa? Los antígenos. Tú tienes el anti-O y el anti-H. Antiguamente, mira, O de ahorita, H de hace tiempo. O sea, la H te decía mucho tiempo atrás y la O es de actual. ¿Con cuántos títulos? Uno en 80 o uno en 160, pero tenía que tener síntomas. O podías tener un anti-H, uno en 320, y te decían, esto es diagnóstico. Ya no se usa esto. Ya no se usa. Si te lo pongo es porque te pueden preguntar si el opositor del examen sale bastante clásico. ¿Ya? Acuérdate del O de ahorita, esto es agudo. H de hace tiempo, esto es más que todo crónico. ¿De acuerdo? Tratamiento responde muy bien a ciprofloxacin. La salmonelosis, ¿de acuerdo? No tifoideas, que están recurrentes, tú tienes que investigar que no tenga inmunosupresión. O sea, una salmonela paratífica que te dé de forma recurrente, busca la inmunosupresión, porque estos patas, cuando llegan a ese estado, te pueden dar ¿qué cosa? Bacteremia, y si da bacteremia, se puede ir a hueso, te da osteomelitis, ¿ya? Como, digamos, asociado, la asociación es con la anemia drepanocítica. Entonces, si tú volvías tus hojas anteriores a osteomelitis y verías anemia drepanocítica, ¿qué agente estaba más involucrado? No, salmonella, ¿ya? Salmonella.
Bien, acuérdate de eso, de los portadores crónicos con bilis, leucopenia, neutropenia y el rash salmonado. Al final de la primera semana o al inicio de la segunda, como quieras. Lo mismo es. Las complicaciones a partir de la tercera. Entre la tercera y cuarta semana pueden producirse hemorragias, evidentemente gastrointestinales, o perforaciones. ¿Sí? Eso con salmonela. Y el hemocultivo sirve, mira, te he dicho que hay una forma invasiva y una forma no invasiva. ¿De acuerdo? Como es una invasiva, está en todos lados. Y si está con estreñimiento, ¿tú le vas a pedir coprocultivo? No, pues no tienes de dónde juntar. ¿Qué pides acá? Hemocultivo. Para salmonela sí que te ayuda el hemocultivo. 90% son positivos en la primera semana. Hablamos de una invasiva, ojo, no te estoy hablando de la no invasiva, de la diabetes, te estoy hablando de la invasiva. 90% son positivos en la primera semana mediante el que estudio, hemocultivo. ¿Sí? Hemocultivo. ¿Puedo borrar esto de acá del anti-O y el anti-H? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que hablarte de algunas cosas que nos confunden. A partir de la segunda semana, tú puedes pedir, el estreñimiento empieza a cesar y haces deposiciones blandas. Entonces, acá sí te puedes pedir cosa, tu coprocultivo. Y a partir de la tercera semana, es invasiva, no le encuentras, esto se comporta como un FOT, porque son fiebres sostenidas largas. ¿Cómo le haces el diagnóstico? Mielocultivo. ¿Ya? Pero ¿quién va primerito? Estamos hablando de invasivas, hemocultivo, ¿de acuerdo? Eso es lo que te preguntaron los exámenes. Paciente en la primera semana con un cuadro de clásica salmonela invasiva. ¿Qué le pides si te ponen a propósito? Hemocultivo, coprocultivo, mielocultivo. Mielocultivo no hay pierde, pero acuérdate, las invasivas, hemocultivo positivo, el 90% en que la primera semana. A partir de la segunda lo puedes pedir un coprocultivo y a partir de la tercera, porque estos patas se comportan como un FOT, entonces ya le pides de cosa, mielocultivo. ¿Sí? Muy bien. Botando mitos. ¿Se entendió esa parte, no? Excelente. De Shigella, mira, todos los que están acá te agarran la flora intestinal clásica, ¿ya? Pero Shigella es uno que se mete ¿con qué? Con recto, sigmoides y colon. Recto, sigmoides y colon. Shigella se ha asociado bien a brotes epidemiológicos y se puede transmitir de persona a persona con poco inóculo. ¿Cuánto es el poco inóculo? Menos de 100 células. Por eso es altamente contagiosa la Shigella, ¿ya? Te da una fiebre, te dicen disentería basilar, porque es una fiebre con disentería. ¿Qué es disentería? De sanguinolentas, pero es una heces de poco volumen. ¿Ya? Eso es lo que te dice Shigella. Tiene sangre, pero es fiebre, disentería, con heces de poco volumen. ¿Y quién te da la disentería? Acuérdate, el tipo Shigella, tipo number one. Ahí te metes. ¿Ya? Muy bien. Y de la E. coli que han preguntado, los clásicos, ¿no? Los clásicos. ¿Cuál es la diarrea más frecuentemente preguntada por E. coli? Lo que te dije del gringo, ¿no? Venía conmigo, T de Traveler. ¿Por qué? E. coli entero, oxigénica. T de Traveler, para que no te olvides. Pero hay otras formas, mira, la enteropatogénica, que se ve en niños, la enteroinvasiva, que simula una diarrea por Shigella, y tienes dos más, la que se parece a toxina Shiga, y la enterohemorrágica. ¿Shiga dónde se metía? ¿Shigella dónde se metía? Rectum, ¿no? Y colon. Por ende, si la E. coli, que quiere parecerse a Shiga, lo que produce toxina Shiga, ¿a dónde va a ir? A colon. ¿Sí? Y acuérdate que estas dos variantes en niños te pueden dar el SHU, síndrome urémico hemolítico. Todas estas enterobacterias te pueden producir, ¿qué cosa? Artritis reactiva. Pero siempre hay alguien que te malora la fiesta. Todas menos E. coli. No se ha descrito artritis reactiva por E. coli, sí por salmonella, sí por Shigella, sí por virus, pero E. coli por lo general no te da esta especie de artritis reactiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando tienes Campylobacter se va a asociar ¿a qué? Con aves. Con aves. Van a decir una granja donde hay pollitos. Y el Campylobacter jejuni es una diarrea inflamatoria que autolimita, pero cuando autolimita te puede dar una complicación inmunomediada. ¿Cuál es esa? Guillain-Barré. Paraparesia ascendente arreflexica aguda. A. ¿Sí? Guillain-Barré. Cuando lo diferenciaba de las toxinas de Clostridium, esta era descendente. Guillain-Barré es de tipo ascendente, arreflexica aguda. Muy bien.